Bienvenidos a Logística de las Cosas. Le habla Ewald Heinzen con mi co-host Cristian Álvarez. Y Salvador. Aquí tenemos de invitado a Salvador Figueroa. Exactamente, Ewald. Perfecto. Salvador Figueroa Sánchez, amigo de Ewald y amigo suyo. Salvador es el director de la Global Cold Chain Alliance para Latinoamérica. Y hoy estaremos hablando nuevamente de un tema que me gusta mucho. ¿Verdad, Cristian? Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la industria de frío en la República Dominicana. Y excelente. Tenemos a un experto que nos va a ilustrar desde cuando él inició hasta el día de hoy. Desde cuando se inventaron la nevera hasta el día de hoy. ¿Tan lejos, bueno, tan lejos? No, cuando se inventó el contenedor refrigerado, Eso es Teddy, tu papá. No, pero que le estamos poniendo antes de cuando se inventaron la nevera. Bueno, pues exactamente. No, estoy hablando de la nevera de la casa. Por Dios. Y que tanto así no. Por Dios, hablemos de frío. Hablemos de frío. No, bueno. Pero fuera de relajo, hoy estaremos hablando de la industria de frío, de los almacenes precisamente refrigerados, de cómo empezó la industria de 3PL de frío. Y Salvador, cuéntanos, ¿cómo comenzó eso aquí en este país? Bueno, bien, es importante el desarrollo. ¿Por qué es importante el desarrollo? Porque antes era bien simple, y no solamente simple, sino se rompía la cadena de frío. Obviamente se rompe la cadena de frío, la inocuidad se iba por ahí mismo, las propiedades organolépticas también y los elementos nutritivos también. Entonces, antes... Cuando llegaba un contenedor refrigerado, ¿cómo se procedía? Bueno, yo recordaba... ¿Y en qué año estamos hablando? Porque también para darle... Vamos a hablar de los años 90. Ok. De que está bien ahí, 90. No, 90. ¿Principio o finales de los 90? Ya, 90. No, bueno, puede ser al principio, Porque yo estoy bregando con esto del 1900 y pico. Lo traicionó el subconsciente. Realmente, aquí no teníamos la mínima idea de lo que era la cadena de frío. Lo que era romper ese trayecto que hay de origen, ya sea de importaciones o de origen de producción hasta llegar al consumidor. Esto ahí no existía. Inclusive usted iba a los supermercados y usted se daba cuenta cómo usted veía la carne. Y carne, por ejemplo, productos cárnicos que usted lo compraba muy bonito en el supermercado y daba 2 vueltas para llegar a su casa y llegaba ya con un proceso de deterioro, porque ya se había roto la cadena de frío previamente. Entonces, en los 90 no había esa cultura, pero no había esa capacitación, ese empoderamiento de lo que es frío. Una pregunta, entonces, en los 90 yo sé que no había mucha importación de helado tampoco en esa época. No, en helado no era. Como es un tema mucho más difícil, me imagino helado, que ni siquiera se guardaba, se producía nacionalmente. Helado realmente sí habían tanques, los tambores de jugo concentrado, y sobre todo que sí hay que decir que en esto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha tenido mucho que ver, porque de esa época y a través de la Cámara misma Americana de Comercio se empezaron muchos cursos y capacitaciones y seminarios, talleres, en que se fue empoderando el consumidor inclusive. Eso te refieres a Traza, ¿verdad? Traza no existía en esa época. Okay. Traza tiene, diríamos, 3 años y antes era no Traza, sino Exporta Calidad. Para los que no saben todavía, nosotros tuvimos un episodio anterior en el cual hablamos de Traza y todo lo que se hace en Traza y tuvimos un invitado que vino y habló muy, muy bien de eso. Sí, es que... lo pueden buscar. Yo tratando de hacer como si fuera una película en mi cabeza, me imagino que aquí hemos hablado varias veces del tema de la cadena de frío, del cuidado en lo que es la temperatura, los grados y ese tipo de cosas. Y uno se da cuenta que al día de hoy todavía hay mucho camino por recorrer. No me imagino cómo era en los 90. Eso, me lo dices
y realmente hay cosas que uno no debe de decir, diríamos, pero antes daba pena ir a muchos de los supermercados, pero los supermercados fueron un ente, las cadenas sobre todo, fueron un ente, diríamos, de desarrollo. La apertura de los mercados fue también otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque al empezar a venir productos de fuera, empezó una competencia en cuanto de que los productos nacionales o cómo se manejen los productos, ya sean nacionales o importados, debiera de ser de la mejor forma. Porque un ejemplo, usted puede tener un producto inocuo, con valores nutricionales, sin embargo, si sus propiedades organoeléctricas no están observables significa olor, sabor, visión, usted no lo quiere, por más bueno que esté, por más nutritivo que sea, y así mismo usted puede tener un producto muy bonito y si no fue bien cuidado en sí, algo adolece que va a perder competitividad. ¿Y eso qué significa eso? Perder mercado. Entonces, todos, cuando empezamos el consumidor y el operador logístico, el 3PL en esa época, que inició a entender lo que era la competitividad y la necesidad de que los productos perecederos realmente mantengan su cadena de frío. Porque yo recuerdo antes que las importaciones venían, yo hice el primer cuarto frío 3PL, o sea, como operador logístico. Había solamente una empresa que en sí lo que alquilaba era espacio. Sin embargo, o sea, no habían racks ni nada. Eran espacio sin valores agregados. Sin el servicio. Sin un servicio. O sea, tú alquilabas un espacio y el cliente que se lo averiguara. Sí, tú tenías que resolver todo el proceso de la logística. Ya nada más te creaban el espacio. Y yo recuerdo que venían importaciones y el proceso de verificación se hacía a cualquier hora. O sea, hacer un proceso de verificación a las 12 del mediodía en la aduana, en los puertos. Y ese proceso, sacar la mercancía, esperar que a lo mejor faltó uno de los integrantes de los protocolos del proceso de verificación. Y realmente, ¿cómo usted cree que cuando usted saca una mercancía, usted la deja media hora, una hora, cogiendo sol? Aunque usted la ponga otra vez y esté todavía, diríamos, que usted la ve que... En condiciones de temperatura más o menos. Pero ya perdió valor. Sufrió. Ya perdió... Ya empezó un proceso. Ajá, perdió propiedad y empezó un proceso que tal vez de decomposición que nosotros no queremos. Que no se ve de inmediato, pero usted cuando usted llega a su casa, después que usted lo compró en el supermercado y lo vio bien, pero de aquí a media hora más, a lo mejor ya cuando usted lo saca de la funda y lo va a poner en el refrigerador y usted dice, pero esto no fue lo que yo compré. No, y ocurre mucho con el tema de los mariscos. Y eso lo dimos como ejemplo en uno de los episodios anteriores cuando hablábamos de food grade. Que cuando se rompe la cadena de frío, muchas veces en ese momento no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo al producto. Y quien viene a darse cuenta es el consumidor final, pero no en el momento de la compra, sino en el momento del consumo. Correcto. Y incluso los resultados de esa ruptura de la cadena de frío muchas veces vienen dados posterior al consumo porque la persona tiene una indigestión o un problema estomacal o una enfermedad y no nos damos cuenta. Es correctísimo. Porque desarrollan alergias muchas veces también. El tema es que, como usted me mencionó ahorita, visualmente, olfativamente, tal vez se encuentra como dentro del estándar, pero ya empezó ese proceso de decomposición porque se rompió en más de una ocasión, porque al final, cuando yo lo voy a consumir, vamos a decir que el último tramo
de esa cadena, yo lo estoy rompiendo por última vez, esa cadena, porque ya empecé un proceso de descongelamiento. Correcto. Si eso viene afectado desde algunas de las etapas, que son muchas anteriores, sí, el resultado es fatal. Es correcto. Muy bien expuesto por ti ahora mismo. O sea, definitivo. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros vayamos aprendiendo, todos. Aprendiendo, y que el gusto del consumidor, pues obviamente que ha crecido. O sea, ya usted ve, ya los propietarios de organoléctricos están tomando mucho en cuenta. O sea, usted ver un producto que esté debidamente envuelto, porque hay también, por ejemplo, a uno le da hambre, no solamente con oler, sino con ver. Uno ve un producto bien envuelto, usted le apetece comprarlo. O sea, hay varios factores que es lo que hace que el gusto, la preferencia del consumidor sea la que predomine. Y en la competitividad, obviamente que los productos deben de tener esas tres propiedades en sí, que es la inocuidad, para que el producto no tenga microorganismos que afecten la salud. Un valor agregado no deseado. Definitivo, aunque y ese es gratis. Sí, es gratis, sí. O sea, el otro es que tenga los valores nutricionales correspondientes, y lo tercero es que tenga su olor, su aspecto, su color, que usted lo vea y diga y disfrute una fruta y disfrute un buen filete. Un buen filete. Eso es un buen punto que le saltamos por encima. O sea, la gente nada más se fija en que te puede caer mal, lo que sea. Pero el punto de que los valores nutricionales que se pierden cuando se pierde la cadena de frío es algo que se deja por encima, porque es algo como que la gente no lo piensa. Pero en realidad me está haciendo tanto bien como podría ser este pedazo de carne que me estoy comiendo si hubiera dado la correcta característica para su almacenamiento, su transporte y cómo se resguardó hasta el consumo. Exacto. Eso es clave también. Obviamente. Entonces, yo quiero significar que estamos en un buen momento. O sea, la República Dominicana goza de un buen momento. Pero espérate, no te me vayas tan adelante, porque todavía tenemos que entrar en pandemia. ¿Qué pasó en el frío en la pandemia? El horario. Estamos bien. Yo voy mirando siempre el horario. Pero tranquilo, mira. Tranquilo. Si queremos hablar, o sea, ahora que hablamos de momento, hay un momento clave que lo mencionamos detrás de cámara y queremos conversar de él ahora. Y es, vamos a decirlo como antes, durante y después de la pandemia. ¿Qué pasó? Pues eso es algo que hemos hablado bastante. Que todo el mundo está harto de hoy de la pandemia, pero en el caso de los almacenes refrigerados, la logística 3PL de frío, eso fue algo básico, que antes y después. Fue básico precisar para la seguridad alimentaria mundial. O sea, fue así. Un ejemplo, antes las operaciones logísticas, los operadores logísticos 3PL, realmente la gente sabía que existía, si acaso sabía, pero con la pandemia fue que realmente se dio cuenta el consumidor la importancia que tenía cada tramo de alguien que topa la mercancía y la va moviendo de un lado a otro. Y que si es un producto perecedero, que cada movida del tramo, de las rutas, de la cadena de frío, pues haya sido realmente sin romper ese camino que es del productor o del origen hasta el consumidor. Entonces, durante la pandemia, que pasamos todos un momento sumamente tensos, desagradables, y hubo carestía, que definitivamente... Y aparte de carestía, el mismo tema de la necesidad de los gobiernos a nivel general de consumir servicio logístico en temas de frío por el tema de la vacuna,
eso complicó todo. Complicó todo. Y entonces se vio la importancia de que hayan operadores eficientes a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel global, ya que fue una pandemia que nos afectó a todo el ser humano de una forma o de otra. Y eso hizo que se eficientizara esa cadena, que se tuviera que hacer más ágiles y que los mismos gobiernos se dieran cuenta de esa importancia, no solamente de cadena de frío, sino de la operación logística. Y eso lo que ha traído como consecuencia es ya el después de que esa importancia ha seguido. Y yo creo que hay varios países que han legislado un poco más sobre ese tema. Aquí estamos tratando también, aunque aquí hay marcos regulatorios, en ese caso, como es el decreto 26215, varias disposiciones y normativas que la misma Dirección de Aduanas pues, ha elaborado, más una ley que está en proceso de embullición en el Congreso, pues nosotros también hemos tratado de ajustar todo ese proceso logístico para que sea más fluido, que sea más competitivo. Y si queremos ser un hub logístico, ya sea del Caribe, de la región, no de las Américas, pero sí. Como lo quieran llamar, pero un hub logístico. Un hub logístico, pero no de las Américas, que estamos claros, eso es Panamá. Tratando de ser competitivo. Y si no hay una industria de frío bien reforzada y robusta, el ser centro logístico solamente no es para mercancía seca, es para mercancía seca y refrigerada. Y el renglón refrigerado es un renglón muy importante que se toma muy en cuenta en un proceso de comercio internacional. Más ahora que tenemos una serie de empresas y marcas internacionales. A eso iba, o sea, por lo visto durante la pandemia nosotros también adquirimos un foco, una lupa internacional que se nos puso arriba de muchos inversionistas de este renglón de negocio. Y acabamos de salir ahora hace unos días de una inauguración muy importante donde se agrega una capacidad de casi 1 millón de metros cúbicos de espacio de almacén de temperatura controlada. 10.000 posiciones. 8.000 posiciones. 8.000 posiciones. Y eso incrementa la disponibilidad que hay para el mercado. Sí, la oferta podría equilibrarse. Sí. ¿Tú crees que llegaríamos a ese punto de que se equilibraría o faltan unas cuantas más ubicaciones de ese tamaño para poder equilibrarse? Yo creo que debemos de ser cautos. Yo creo que hay mercado. Hay que ver también el comportamiento de estas 8.000 posiciones. Hay que ver, hay otros que están en proceso, porque hay otros. Sí, hay otros players que están en proceso. Sí. Y lo mismo, déjeme decir que esta empresa que acaba de inaugurar, ese es el comienzo. Sí. De ellos. Ese no es el final, ese es el comienzo de ellos en República Dominicana. Pero ellos son, la matriz de ellos es la que yo lo conocí en Chile hace como 8 o 9 años. Ya ellos tenían eso es lo que yo quería comentar, que no es que nosotros después de la pandemia tuvimos un foco en el sentido de que durante la pandemia. Sí, pero no es que dijeron de que, mira, ahí está República Dominicana. No, era que ya no tenían visto. Sí, pero... Y después de la pandemia dije, no, espérate, déjame ya posicionarme ahí porque se va a desarrollar. Lo que quiero decir con eso, como yo estuve un poquito tras bastidores entre esas investigaciones y todo eso, durante la pandemia y final de la pandemia fue que empezaron a hacer visitas para hacer los estudios de qué era lo que había aquí, más a profundidad, qué hay que se pueda comprar, qué yo tengo que construir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. En esa época fue que empezaron a moverse eso dominó. Ellos tenían estaban enfocados. Ya no habían visto y no veían como algo posible. Algo posible, le digo, en Chile fue que yo lo conocí.
hace 8 años. Sí, pero yo no estoy hablando específicamente de ellos, estoy hablando de a lo nivel que general. están invirtiendo internacionalmente. Ahí fue que empezó el boom de que República Dominicana hay que invertir. Y precisamente como República Dominicana demostró poder en el sentido de que superó la pandemia en forma estratégicamente aplaudible. O sea, que eso también... Eso fue una de las cosas que trajo ese boom. Lo que tú dices es correctísimo. Y jóvenes, ¿y cómo ustedes ven el tema de el futuro, ya viendo las posiciones que hay hoy, ese tipo de cosas? ¿Cómo vemos los próximos 5 años? Señor Ewald. Ewald, vamos a ver. Yo veo... ¿Qué dice la que gente? Él dice que sabe. No, yo no digo que sé, pero puedo aportar 2 o 3 granitos de arena en cuanto a esto. Yo diría que en los próximos 3 años estaríamos duplicando lo que había antes de que entrara este player de la semana pasada. En los próximos años y medio. Duplicar las instalaciones, la capacidad instalada. La capacidad instalada se va a duplicar en los próximos 2 años, diría yo. O sea que... ¿Cuál es la capacidad instalada de lo que hay ahora? Sí. Sin contar el player que entró recientemente. Ok, pero ¿cuál es la...? Está bien. Estamos hablando que antes de que ese player entrara, yo estimo que habían algunos... Eso es lo que yo quería saber. ¿Cuántas posiciones hay actualmente? Te voy a decir, era como un 40% de la necesidad del mercado, de la demanda en temporada alta. Y eso es más o menos... 5... Algunos 30, 40 mil posiciones más o menos. Entonces, ok, vamos a decir que tenemos 40,000 posiciones ahora mismo. No llega a los 40 mil, como 30 mil. Vamos a ponerle 35,000 posiciones ahora mismo. Tú entiendes que en los próximos años vamos a llegar a 70,000 posiciones. Esa es tu proyección. Sin el nuevo... no, ya sumándole el nuevo player. Sumándole el nuevo player. Bueno, ya sumándole la... Sí, exacto. O sea que llegaríamos a unas 70,000 posiciones. Sí, 60,000 posiciones. Hay otras instalaciones en desarrollo. Sí. O sea, los negocios, yo creo que, bueno, no creo, no. Los negocios están creciendo. Y los negocios en frío están multiplicándose. O sea, República Dominicana ahora mismo está de moda. Y debemos de aprovechar eso con las cosas que estamos haciendo. Pero para eso sí es muy importante la normativa. Que la normativa vaya de los procesos aduanales, y no solamente los aduanales, sino las disposiciones oficiales que haya, realmente sean facilitadoras. Que lo que digamos, lo hagamos. O sea, eso es muy importante porque si usted se afana con traer una empresa, una marca internacional para que venga acá y después que usted lo convence y viene a República Dominicana y a lo mejor de los primeros embarques se frustran por malas disposiciones, por cualquier discrecionalidad que pueda ambigua tener. De esas discrecionalidades que todavía desgraciadamente existen en cualquier país, pero como estamos aquí y queremos hacer varias cosas, esa discrecionalidad no debe ser. Cabe un tema que para que esa... Y no quiero entrar en rojo, ¿eh? No, claro. Para que esa cantidad de posiciones se logren, esa predicción mágica mía, tenemos que contar con que no solo se va a contar con el mercado local para eso. O sea, tiene que contar que los exportadores dominicanos tienen que poner la pila para impulsar más lo que es el Caribe. Y esos mismos importadores que traen a República Dominicana, porque hay una ventaja competitiva aquí contra las otras islas, porque tenemos Europa llega directo, Estados Unidos llega directo, Asia llega directo. Ninguna otra isla en el Caribe tiene esa condición. Definitivo. Y aparte de eso, tenemos un gran mercado. Entonces, fíjense, yo desde que empecé a hablar del centro de distribución del Caribe en los años 80, que habían sectores del país, empresariales del país, que se oponían. Y yo creo que todavía hay cierta oposición en algunas cosas. Debemos pensar que cuando usted crea un centro de negocios regional en un país, en este caso como un hub logístico, sí queremos reexportar, pero si usted va
a ese país a buscar una mercancía que usted la tenía que traer de Europa y usted la tiene acá, no solamente usted va atrás a comprar eso. A comprar esa. Usted va a decir, ¿qué más hay? Y ahí es donde nosotros vemos las oportunidades de la industria nacional, del agro nacional, de la agroindustria. Señores, el ser un centro de un negocio internacional, hay oportunidades para todo. No es solamente que van a venir mercancías para ser reportadas en mercancía foránea, es que nos van a comprar la que produzcamos en la República Dominicana. Y debemos de estar claros en eso, de que es un desarrollo para beneficiarnos a todos. No es al sector logístico ni al sector solamente que reexporta. Es un beneficio del país que nos va a permitir seguir creciendo. La industria nacional, importantísimo en esto, ya que la industria nacional es un ente de desarrollo, de empleo, que levanta el crecimiento económico, el sector exportador, la agroindustria, el agro dominicano. Todo eso va a crecer juntos. Así que no debemos de tener cierto miedo con lo que es las operaciones logísticas que hay para todos. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que hemos tenido un episodio súper interesante. Muy denso. Muy denso, sí. Vamos a tener y eso que se ha dosificado. Sí, claro. Sí. Vamos a tener que invitarlo de nuevo. Sí, la próxima hablamos de la inteligencia artificial en el frío. ¿Tú crees? A él le gustan los temas, sí. A Salvador le gustan los temas de tecnología. De última punta. Sí, porque forma parte. Y esas son las herramientas que ya se están utilizando. Pues ya está clave. El próximo episodio vamos a hablar, vamos a abarcar un poquito más de la nueva tecnología en la industria del frío. A él le encanta hablar de la nanotecnología. Metaverso. Y también el metaverso. Y de ChatGPT. Sí. Obviamente. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar viéndonos hasta este punto. No nos queda más que despedirnos. Un servidor, Cristian Álvarez. Eval Heinzen. Salvador Figueroa Sánchez. Muchas gracias, Salvador. Nos vemos en la próxima. Bien, hasta la próxima, Salvador. Muchísimas gracias. Aquí mismo. En logística de las cosas. Gracias. Gracias. Bien.